En las lejanas tierras del distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco está ejecutando la obra de restauración y puesta en valor de uno de los monumentos históricos más antiguos de la región Cusco, el Templo de San Francisco de la Victoria de Vilcabamba, el mismo que se ubica en la parte central del poblado y que juega un importante rol integrador de las comunidades ubicadas en el ámbito distrital. El Templo de San Francisco de la Victoria de Vilcabamba debió ser construido cuando llegaron a la zona los sacerdotes de la Orden de San Agustín, encabezados por Fray Marcés García, quienes comenzaron la labor de evangelización de los naturales de esta zona y para ello extirparon todas las evidencias de la religiosidad inca para construir sobre ellas los recintos religiosos cristianos. El templo fue edificado sobre una huaca inca aproximadamente en los años 1642. En los archivos de esa época no se precisa quién o quiénes mandaron construir el templo, pero sí hay evidencias de que la torre campanario y la barda perimetral fue mandada a construir por Polo y la Borda, un acaudalado personaje de estas tierras. El templo tenía el techo de paja, los muros de adobe y la cimentación de piedras. Sin embargo, entre 1998 y 1999 se ejecutaron trabajos de restauración y puesta en valor tanto en el interior como en el exterior del templo. En la actualidad, se ejecutan trabajos de restauración integral que deben concluir en diciembre próximo, según explica el residente de obra. En realidad, este templo está programado para 12 meses. La obra se inició en octubre, el 10 de octubre del 2016 y la conclusión va a ser en diciembre del presente año. En tal sentido, tenemos un presupuesto de 2.334.444 soles. En tal sentido, hasta el momento tenemos un avance más del 70%. En los 2 meses pensamos llegar al 100%. De tal manera estaríamos cumpliendo las metas programadas de acuerdo al expediente técnico. En tal sentido, nosotros hemos empezado a hacer los trabajos en lo que significa la parte de la cobertura, que ha sido la más dañada. Por ser la zona húmeda ha sido afectada y la maderamen, la estructura de madera, ha sido pues deteriorada. Tenemos 5 componentes: el componente de estructuras, arquitectura, el componente de investigación arqueológica, el componente de obras de arte, el componente de sensibilización. Y tenemos 2 partidas que son importantes: instalaciones eléctricas por un ingeniero eléctrico y paisaje cultural, que está a cargo de una bióloga. En tal sentido son las partes bases para poder entrar a la que es la más importante, la cobertura, donde hemos desarrollado diferentes partidas como son restitución de rocaves, restitución de pares sobre pares, nudillos, el encarrizado y ahora nueva tecnología en que significa planchas de ondulay. Como la zona es un poco lluviosa, entonces los techos siempre tienen una parte frágil que es el deterioro, y en esta zona el templo ha sufrido bastante esas afectaciones. El Templo de San Francisco de la Victoria de Vilcabamba está ubicado en la parte alta del centro poblado y tiene una ubicación privilegiada respecto a las viviendas del pueblo. Actualmente, el trabajo de restauración está centrado en el techo del templo, donde se coloca la cobertura de tejas con tratamiento especial para que la intensa humedad de esta zona no afecte la cobertura del recinto. Interiormente se realizan trabajos de conservación
de la estructura de madera que soporta el techo, y en los próximos días se iniciará el enlucido con yeso para devolverle a este recinto religioso la belleza que tuvo en sus años primigenios. De igual modo, la torre exenta, de forma espadaña, construida con piedra de la zona, es sometida a restauración en vista de su notable deterioro. La población de Vilcabamba ha respondido favorablemente a la labor de sensibilización que se ejecuta, gracias al trabajo de los antropólogos que lograron que los vecinos valoren su patrimonio histórico y se involucren en la obra de restauración. La población acá de Vilcabamba en su mayoría se dedican a lo que es la agricultura y lo que es al sembrío de papa, ¿no? Es por esa razón que el componente de sensibilización acá viene realizando los talleres de las charlas, las capacitaciones en referente más que todo a la conservación y al cuidado del Templo San Francisco de la Victoria. Es por esa razón y motivo que nosotros venimos trabajando con las instituciones, autoridades en general, poblaciones y a su vez también con los estudiantes que son del Colegio Miguel Grau. Tenemos trabajos que se vienen realizándose con el nivel inicial, con el nivel primario y secundario. Bueno, por otra parte también estamos realizando lo que son las difusiones radiales, ¿no? Para realizar estas difusiones radiales nosotros estamos bajando al distrito de Pujiura. En ahí estamos viniendo realizando todos los días jueves las difusiones radiales en coordinación con el antropólogo también Darwin, que viene realizando las difusiones radiales en el distrito de Pujiura. Esos son todos los trabajos que se vienen realizando. Bueno, de igual forma también venimos realizando lo que es el trabajo de conformar el comité de salvaguarda, que es el COSAPA. El comité de salvaguarda va a cumplir una función muy importante pues acá en el Templo San Francisco de la Victoria, porque nosotros una vez que acabemos de hacer la intervención del Templo San Francisco, ese comité de salvaguarda es el que se va a encargar de velar y de cuidar todo este trabajo de la restauración del Templo San Francisco de la Victoria. La población tiene bastante acogida mediante las visitas guiadas que nosotros realizamos acá al Templo San Francisco de la Victoria. Se les hace la visita, se les hace la invitación, vienen acá la población a realizar todo este trabajo, a ver el trabajo que están realizando por parte de cada uno de los componentes, como es de arquitectura, el componente de arqueología, el componente de obras de arte. Cada uno de ellos viene y explica las labores a la población y la población está realmente bien satisfecha con todo el trabajo que nosotros venimos realizando aquí en el Templo San Francisco de la Victoria. Durante el trabajo de restauración de las obras de arte de este recinto religioso, los especialistas se dieron con una grata sorpresa. En el interior de la imagen escultórica del Señor del Santo Sepulcro, hallaron 3 cartas que fueron introducidas por la herida en el tórax que presenta la imagen de Jesucristo. Estas cartas son antiguas. Una de ellas está firmada por Josep de Orellana, que le pide una serie de milagros para su familia. La otra está fechada en 1723, enviada por un anónimo devoto, y la tercera carta tiene como fecha de redacción y entrega el año 1902. Estas 3 cartas revelan la profunda devoción de los pobladores de Vilcabamba hacia las sagradas imágenes y el enorme arraigo de la religión cristiana. Los profesionales restauradores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco han realizado un importante trabajo para recuperar las valiosas obras de arte de este templo. Acá tenemos en el templo de San Francisco de la Victoria 23 esculturas, de las cuales tenemos, desde las 23, la mayoría son de un estilo del siglo XVIII, una buena factura, en las cuales tenemos 2 Cristos, un Cristo es Santo Sepulcro, el otro Cristo crucificado, tenemos 4 vírgenes inmaculadas y 2 Santiagos Matamoros, así como 2 San Franciscos de Asís. Pues así igual tenemos a un santo que se llama San Francisco de Asís, que hace poco estuvo de aniversario, acá tenemos presente. Y también tenemos a un santo acá que es bien venerado hacia acá en este lugar, y bien respetado, es el Niño Jesús, el cual se encuentra acá posteriormente atrás. Es un santo realmente que tiene su historia acá y la gente realmente lo respeta mucho. Y siempre cuando hay un aniversario, una eventualidad o un aniversario de cada santo, siempre el santo viene acompañándoles a cada uno. Y acá tenemos los santos, la mayoría de las esculturas son que se llaman de una sola talla, son de madera liso,
en un solo bloque. Solamente tenemos 2 o 3 esculturas que tienen pan de oro y de buena factura también, las cuales ya están recuperándose en toda su integridad. En este momento la conservación está en un 100%, estamos haciendo lo que es la restauración de las esculturas, que estamos también un 80% ya de su culminación y posteriormente para la conclusión del templo. En este momento ustedes pueden observar, tenemos la cruz que tenemos acá o los santos que realmente que han sido también intervenidos anteriormente, o sea, realmente pésimos, de repente por personas empíricas, de repente por los padres, la misma comunidad, contrataban personal que solamente eran así aficionados, los cuales fueron deteriorados, algunos hemos tenido que liberarlos y tratar de recuperar lo que era su originalidad de cada escultura. Durante la investigación arqueológica realizada en los espacios abiertos aledaños al templo de San Francisco de la Victoria de Vilcabamba, los profesionales hicieron importantes hallazgos, entre ellos los cimientos de otro templo que estaba en proceso de construcción. Bueno, el conjunto del monumento se define en 2 espacios bien definidos. En una de ellas es la parte colonial, donde se encuentra el templo, y esta parte es la parte prehispánica, como un usno. No, el componente de investigación arqueológica a cargo de la arqueóloga Irina Cuba está desarrollando trabajos de exploraciones de unidades en los cuales se hace la investigación propiamente de la arqueología. Y se ha podido evidenciar algunas estructuras de cimentaciones de un posible templo. Quien determinará esto es la misma arqueóloga con los trabajos definitivos. En tal sentido tiene las mismas características del templo, pero a nivel de cimentación, los cuales están en proceso, se ha configurado en los trabajos ya desarrollados, que tiene las mismas características, tiene una nave principal, una sacristía y un presbiterio. En tal sentido creo que la que va a dar el término final va a ser la arqueóloga encargada del componente de investigación. Bueno, la estructura que es de ciclópeo, ¿no es cierto?, tiene más o menos unas proporciones de un ancho de, en algunos casos de 1,50 m, en algunos casos 2 metros. Hay cimentaciones que tienen hasta 3 metros de ancho, con una profundidad promedio de 1,50 m a 2 metros. Los profesionales de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco están trabajando para que en el mes de diciembre este recinto histórico esté plenamente restaurado, para que mediante la función religiosa continúe articulando a la población del distrito de Vilcabamba y se mantenga como testigo privilegiado de los hechos históricos que acontecieron en estas tierras desde la época inca hasta la Resistencia, cuando los últimos gobernantes batallaron durante 40 años frente al invasor europeo. El Templo San Francisco de la Victoria de Vilcabamba será entregado en diciembre por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco a la población convenciana.